Hola, hola. En esta ocasión vamos a estudiar límites en el infinito. ¿Ok? Estoy checando ahí la cámara, perdón. Bueno. Ok. Estos límites son de la forma infinito sobre infinito. Bueno, no siempre, cuando se indeterminan sí. A ver, hago un preámbulo para esto. Recordemos qué es el concepto de límite, la idea de que es un límite. A ver, voy a poner aquí límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrada menos 1. Bueno, pues bueno, antes de sustituir sería bueno hacer el análisis de la gráfica. Es una parábola. Tengo la ecuación y igual a x cuadrado menos 1. Es una parábola, la forma x cuadrada, el menos 1 hace que baje una unidad toda la curva. ¿Correcto? Vértice en 0, menos 1. Y las intersecciones con los ejes se dan en menos 1 y 1. ¿Cómo se sacan? Pues igualando con 0, ¿verdad? X cuadrado menos 1 es igual con 0. Factorizamos x menos 1 por x más 1 igual con 0. Y entonces cada uno se iguala con 0. X vale 1, x vale menos 1. Ahí están las raíces o intersecciones con el eje de las x. Bueno, está sencilla de graficar esta función. ¿Qué significa límite cuando x tiende a 0? No significa, mucho ojo, no es lo mismo que la función, esta es la función f, vamos a llamarla, la función f evaluada en 0. No es lo mismo, no es el mismo concepto. Aquí me dice, evalúa la función en 0. ¿Cuánto vale en 0? Aquí me dice, ¿cuánto o cuál es el valor de la función cuando x se acerca a 0, se aproxima a 0? Entonces, podemos imaginar que venimos en el eje X, tanto por la izquierda como por la derecha, nos vamos aproximando cada vez más a 0. Y entonces, ¿qué pasa en la gráfica? Por aquí, si me acerco por la izquierda, voy sobre este brazo de la parábola, y cada vez que me aproximo más al 0, me estoy aproximando más hacia este valor menos 1, ¿verdad? A lo mejor aquí sería menos 0.9, menos 0.8 sobre el eje de las y. Y si me acerco por el eje de las x, en la gráfica, yo voy viendo que conforme me esté acercando en el eje de las x hacia el 0, la gráfica va por acá, y cada vez se acerca más al menos 1. Entonces la tendencia es hacia menos 1, que en este caso coincide con que es f de 0 también. Sustituye 0 al cuadrado menos 1 es menos 1. Cuando coincide es porque la función es continua, pero no siempre sucede eso. No siempre sucede eso. Y vamos a imaginar un caso, por ejemplo, a ver, una gráfica por acá, ¿no? Aquí está más o menos, aquí es un punto A. Estoy haciendo una gráfica muy exagerada a la discontinuidad. Estoy haciendo un agujero en la gráfica justamente en el punto A. Digamos que aquí es L. En el punto A, L, hay un agujero en la gráfica, un agujero, un hoyo, como se le quiera decir informalmente, o simplemente una discontinuidad evitable. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si esto se llama f, esta es una función y igual a f de x, f evaluado en a no existe. No existe f de a. Usualmente este tipo de cosas, cuando me sale un punto como esto, es alguna expresión en la que hay un denominador. A ver, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, f de x igual a x más, no sé, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. F de 1 no existe. No existe f de 1 porque si yo lo evalúo me da 0 abajo. ¿Correcto? Y de hecho me da 0 arriba. También, ¿no? O sea, si yo tomo límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 entre x menos 1, pues me da 0 sobre 0, es una indeterminación. ¿Sí existe el límite? Sí, el límite sí existe, porque nosotros quitamos la indeterminación, tomamos límite cuando x tiende a 1, factorizando x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Cancelamos y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y esto lo sustituyes y vale 2.
Entonces, para esta función que estoy escribiendo aquí, sí existe el límite, pero la función evaluar en el punto no existe, son cosas diferentes. La gráfica no es esta, es un ejemplo. A lo mejor tengo una gráfica así con una pequeña discontinuidad. Este tipo de discontinuidades se dan aquí, cuando tengo un denominador que se cancela. Ajá. Entonces, bueno, estoy recordando cosas, todavía no entro a límites en el infinito. Para recordar que una cosa es la función evaluada en el punto y otra cosa es el límite cuando me acerco a ese punto. Aquí claramente si yo me acerco al punto A por la derecha, yo estoy aquí en este trozo de la gráfica y me acerco aquí, justamente me acerco a L. No lo toco, pero me acerco a L. Y si me vengo por la izquierda sobre la gráfica, igual cada vez que me acerque más a A, me estoy acercando más en el eje Y al valor L. Nunca lo toco, pero llego o me aproximo lo más posible a L. Como de ambos lados se aproxima a L, el límite existe, aunque la gráfica no esté definida ahí. Bueno, me hice un pequeño recordatorio, ni tan pequeño, pero esa era la idea. Porque con el infinito también debemos tener cuidado. A ver, imaginemos de nuevo x cuadrado menos 1. Pero ahora le voy a aplicar el límite cuando x se vaya al infinito. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Evalúo? ¿Pongo infinito al cuadrado menos 1? Bueno, para fines prácticos, sí, pero esto es muy lamentable, ¿no? Un matemático ve esto y me manda a palear, me manda a golpear, porque infinito no es un número, no puedo poner infinito al cuadrado, infinito es un concepto. Es un concepto referido a un número muy, muy, muy grande. Y entonces, esto aquí, para fines prácticos, lo podemos escribir, pero formalmente no. ¿A qué voy? Entendamos. Infinito representa un número muy grande. Lo que me está diciendo es que, a ver, haz tu gráfica. Hagamos la gráfica para entender esto. Es una parábola nuevamente, con vértice en 0, menos 1, los cruces en menos 1, 1. Ahí está. ¿Qué pasa si x tiende a infinito? ¿Hacia dónde está el infinito? Pues hacia la derecha. Si yo me voy hacia la derecha mucho, 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 la gráfica se dispara, ¿verdad? Imagínate que yo me voy en el eje X hasta acá, hasta el borde del pizarrón, donde, si yo estoy aquí parado, ¿cuánto vale la gráfica? ¿Cuánto vale en el eje Y? Pues me salgo del pizarrón, ¿verdad? Si me voy hasta el infinito, nunca lo voy a alcanzar, pero imagínate que me voy lo más lejos, pues esta cosa va a subir, ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿Qué significa esto? Aquí lo que significa es que voy a tomar un número que se vaya al infinito, un número muy, muy grande. Y ese número muy, muy grande se tiene que elevar al cuadrado. Ese número muy, muy, muy grande al cuadrado, pues es un número mucho más grande todavía. Y si le resto 1, ¿afecta? No, sigue siendo infinito. Es decir, infinito al cuadrado es infinito. Y si le resto 1, pues sigue siendo infinito. Es como quitarle un pelo a un buey, porque esta cosa es un número enorme. Entonces, yo simplemente voy a decir que este límite vale infinito. Ah, qué cosa, ya puse 3 colores ahí, pero bueno. Así. Ok, entonces puedo tener un límite en el que la variable se vaya a infinito y el resultado de infinito. ¿Siempre va a suceder eso? No. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. ¿Qué pasa con esta función? 1 sobre x es una hipérbola equilátera, cuyas asíntotas son los ejes. Es algo así más o menos. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo pongo x que se vaya al infinito? Pues si me voy hacia el infinito, que ojo, puede ser más infinito o menos infinito. Yo ahorita estoy manejando un infinito positivo. Si yo pusiera menos infinito, pues me voy a la izquierda del eje X, ¿verdad? Bueno, X tiende a infinito. Me voy para acá. ¿Hasta dónde
La pregunta es ¿cuánto va a valer la función en y? Porque si estoy parado en este punto del eje X, la curva está aquí. Si me muevo más para acá, la curva va bajando. Si me muevo más para acá, la curva sigue bajando. ¿Cuánto va a bajar? ¿Hasta dónde? ¿Va a tocar el eje X? Pues no, porque ya habíamos estudiado, yo espero que los que vean este video también ya hayan estudiado el comportamiento de esta curva. Tiene asíntotas en los ejes. La asíntota es una recta imaginaria que se pega mucho a las gráficas o a las partes de la gráfica y nunca la toca. O sea, esto se va a aproximar y se va a aproximar y por la limitación física del espacio, del pizarrón, del grosor de mi plumón y del error humano, pues no, a lo mejor si yo trato de pegarlo más va a haber un momento en el que los tenga que encimar, pero no es así. No es así, nunca me va a dar cero. Y nunca me va a dar cero por este denominador que está aquí, no puede ser cero. Sin embargo, en el concepto de límite que se aproxima a infinito, esta cosa hacia dónde se aproxima en el eje de las y's. A cero. Uno sustituye esto vilmente, 1 entre infinito, nuevamente es una cosa que no, o sea, no es un número, pero se puede escribir y pensar cuánto es 1 entre infinito. Bueno, 1 entre infinito no tiene sentido, pero 1 entre infinito en el límite significa que estoy haciendo la división 1 entre un número muy grande. Esto me da 0 según la gráfica, porque mientras más me aproxime hacia la derecha, la gráfica va bajando más para aproximarse al valor 0 en el eje de las y's. Pero supongamos que no sé hacer la gráfica, o que me viene valiendo, no me importa cómo es la gráfica. Yo voy a hacer aproximaciones aquí. Y voy a ver, 1 entre x. Pues voy a empezar dividiendo entre un número relativamente pequeño, digamos 0.001. Y luego lo voy a dividir entre un número un poquito más grande, 0.01. Y luego entre uno un poco más grande, 0.1. Y luego entre uno más grande, 10. Y luego entre uno más grande, 100. Y luego entre uno más grande, 1000. Y entonces es lo que estoy haciendo. Estoy yéndome cada vez más hacia la derecha. No voy a poder ser infinito, pero es una idea. Y entonces, ¿cuánto es esto? No tengo mi calculadora, quién sabe, ya me la robaron, no importa. ¿Esto cómo se hace? Esto es 1 entre... ¿Cómo pongo esto en fracción? Sería 1 sobre 1, 2, 3, 0. Sería 1 sobre 1000, un milésimo. Este sería un centésimo. Este sería un décimo. ¿Correcto? ¿Cuánto es 1 entre un milésimo? Pues hago ley del sándwich, le pongo un 1 arriba, se multiplican los extremos, 1 por 1000, 1000, y abajo 1 por 1, 1. O sea, esto es 1000. 1 entre 100. Bueno, pero es 1 entre 100 realmente, ¿no? Es 1 entre un centésimo. Esto me da 100. 1 entre un décimo. Esto me da 10. 1 entre 10 es 0.1, 1 entre 100 0.01, 1 entre 1000 0.001. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando estoy dividiendo entre números cada vez más grandes, los resultados, que serían el eje Y, cada vez se hacen más pequeños. Entonces, si yo divido entre un número muy grande, me va a dar 0 en el límite, porque esto no es un número, es la idea de que me aproximo a un número muy grande, pues el resultado se aproxima a 0. ¿Qué concluimos? Vamos a poder concluir aquí varias cosas. Primero, límite cuando x tiende a infinito de alguna constante entre x, pues es la constante entre infinito en el límite y eso vale 0. Sí, no importa la constante que sea. Aquí la constante era 1. Entonces, constante entre infinito me da 0 en el límite. Y la otra que ustedes manejaban seguramente en las otras indeterminaciones, 0 sobre 0, ese tipo de cosas, es límite. Cuando x tiende a 0 de una constante entre x, constante entre 0 me da infinito.
Es el otro caso cuando no se puede dividir entre 0. Me aproximo a 0, me da infinito. Estos dos límites hay que tenerlos siempre por ahí en la memoria. Dejamos hasta aquí el video y al siguiente hacemos operaciones de límites en el infinito.